Buenas tardes, bienvenidos un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Hegemónico Español todos los martes a esta hora. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es interesante para todos, que es el comercio de piedras preciosas en Tanzania. Da la impresión cuando decimos comercio de piedras preciosas en Tanzania que vamos a hablar de la tanzanita, y posiblemente sí, pero no solamente hay tanzanita, y por lo tanto, don Nacho Gasulla Fernández, que es el ponente de esta conferencia, atractiva conferencia, licenciado en marketing y propietario de la firma Gasullas Sociedad Limitada, nos va a hablar de qué es la tanzanita, gemológicamente hablando, y qué piedras hay en Tanzania que valga la pena ir a buscar y cómo son estas piedras. Creo que el tema no puede ser de mayor interés. Entre otros datos, por dar una referencia bibliográfica del ponente, pues es socio profesional del instituto, estudió en el Instituto Hegemónico Español, por tanto es gemólogo por el Instituto Torlige, estudió también color, diamantes, piedras de color en Amberes, tiene una serie de títulos tanto en el IGI como en la GIA, es experto en relación de diamante, también por supuesto en el IGE, licenciado en marketing, tiene dirección de marketing, etc. Creo que es un largo currículum que en definitiva pueden estar a disposición de todos, me imagino, en Facebook, y por lo tanto, para no quitarle tiempo de su ponencia, lo más importante es que nos hable de toda su experiencia, ya que la firma suya tiene comercio en Tanzania, comercio estable, y por lo tanto nadie mejor que él para hablarnos de todas estas maravillas, de todas estas piedras que se extraen en Tanzania y en qué condiciones se hacen. Por lo tanto, cuando quieras, Nacho, pues puedes ilustrar sobre todo. Muy bien. Si os parece, yo prefiero no utilizar el micrófono y además me levanto. ¿Tienes uno? Sí. No, sí, vale. Bueno, en realidad yo vengo a contar nuestra experiencia personal. Nosotros llevamos ya unos años en España, en Madrid, comerciando con piedras preciosas, y debido a la situación que nosotros, como empresa en particular, hemos vivido en estos últimos años, pensamos que había que hacer algo al respecto. Quiere decir, las cosas han puesto muy difíciles y había que buscar una manera de avanzar. Y para nosotros avanzar pasaba por salir fuera de España y buscar otras salidas en el extranjero. En particular, acercarnos a la línea un poco más. Lo que me voy a contar hoy es la experiencia, nuestra experiencia personal como compañía, como empresa, en todo ese proceso. Desde que pudimos marcharnos hasta hoy. Por lo que pudiera resultar de ayuda a otros que quieran seguir un camino similar. O aquellos que se quieran acercar más a nosotros porque en lo que voy a contar hoy vean algo interesante. Yo creo que es importante primero ponernos en, bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? De las opciones que nosotros nos encontrábamos en el mercado en el que nos movemos, apostamos por irnos al origen. Y lo que vengo a contar es cómo lo hemos hecho nosotros en particular. ¿Por qué Tanzania? Ya habíamos viajado por la zona, ya había estado un par de meses antes investigando en Mozambique, por ejemplo, u otros lugares alrededor. Y Tanzania para nosotros finalmente reunía las mejores condiciones posibles, dentro de lo complicado, lo difícil que puede llegar a ser moverte por aquí, para llevar a cabo nuestros planes, ¿no? Nosotros tenemos experiencia como, es decir, a lo que nos dedicamos es a la compra y la exportación de piedras preciosas, ¿vale? No somos mineros. Tal vez como mineros nos hubieran interesado más otros países. Hay alguno en este momento que podría ser más interesante que Tanzania, sin duda, si lo que quieres es extraer. Pero si lo que quieres es comerciar y exportar, para nosotros era sin lugar a dudas Tanzania. Vale, pero ¿qué es Tanzania? Hay que ubicarse, yo creo que es importante primero ubicarnos. Parece ser que no hay mucha luz y no se ve bien. Es que refleja ahí. Sí, no sé. Mejor ¿Quieres que se pueda hacer algo con la luz del techo? Pero saca lo que ti, es que te he visto ahí. Vale. Yo creo que es importante ubicarnos primero respecto de qué es Tanzania como país, el contexto en el que nos vamos a mover, ¿vale? Y hay que hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Y os he puesto 4 datos que para mí son los importantes, viviendo allí, estando allí, conviviendo con los tanzanos, desde el punto de vista apropiado, es
es este. Yo creo que estos son los datos que más nos pueden ayudar a ubicarnos. En primer lugar, coloco un dato fundamental que es el del desarrollo humano, ¿vale? Desarrollo humano no se refiere únicamente a desarrollo económico, sino también social, tecnológico, técnico, educativo, etc. El conjunto de todos esos datos se obtiene ese índice de referencia. En el puesto número 1 de ese índice de referencia está Noruega, ¿vale? España ocuparía el puesto 27, Tanzania el 151 de 188 y en el último lugar la República Centroafricana. Me sigo quedando con esos 4 países a partir de este dato inicial para seguir avanzando en otros datos que nos van a ubicar perfectamente en cuanto a que Tanzania es hoy en día, ¿no? Datos, por ejemplo, como el de corrupción. Son datos todos medidos, abajo tenéis la fuente por si os interesa en particular. Si Noruega ocupa el 6º lugar, España el 42 y Tanzania el 103, ¿vale? De 190 países. El Doing Business es un dato que maneja el Banco Mundial, ¿vale? Y se refiere sobre todo a en qué medida resulta más o menos fácil o difícil, según el punto de vista, llevar a cabo la actividad empresarial en un determinado país. En relación a este dato, si Noruega es el 8º y España el 28, Tanzania es el 137, ¿vale? Nos vamos haciendo una idea de hasta qué punto Tanzania no es un lugar sencillo en el que hacer las cosas. En relación a cómo viven, cuál es su entorno en particular, si utilizamos el dato Producto Interior Bruto per cápita, en el ranking España está en el 28 de nuevo y Tanzania está en el 173 de 180 y algo países, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que la distancia que hay en todos estos barómetros entre el penúltimo país y el último es mucho más corta, mucho más que entre el primero y el tercero. Es decir, se está mucho más cerca del final que del principio, por decirlo de otra manera, ¿no? Si lo miramos en términos de dólares, Producto Interior Bruto per cápita, si España son, bueno, no daba 20.000, es bueno. España son $30.000, el valor de $30.000 per cápita, pues Tanzania son 524, ¿vale? Lo que decía, repito, de 124 al 457 la brecha es prácticamente inexistente, mientras que de 124 a 30.000 es insalvable. En esperanza de vida, por ejemplo, en el ranking, nosotros somos el segundo país por detrás de Japón, pues Tanzania es el 164, ahí la gente se muere de media a los 61 años, ¿vale? Es decir, es un país en el que resulta difícil vivir, es duro y donde además se vive menos. Esto es Tanzania, ¿vale? En relación al sector minero, Tanzania es una economía que depende muchísimo de la exportación, pero es que al mismo tiempo lo que se exporta en Tanzania es fundamentalmente mineral. Solamente lo mineral supone el 50% de las exportaciones del país. En un país en el que resulta tan difícil vivir, que las cosas son tan complicadas, que es tan difícil llevar a cabo la actividad empresarial, moverte en el ámbito de lo minero cuando representa una parte tan importante de la economía nacional, supone estar sometido a una enorme presión, tanto desde el punto de vista gubernamental, como fiscal, como social, como de todo tipo. Incluso cuando se habla de corrupción, el foco está en este sector más que en otros, ¿no? Por la importancia que tiene, lo veremos más adelante. Este es un dato que para mí me parece fundamental, para nosotros fue clave a la hora de decidir irnos a Tanzania, y es que la minería de superficie o artesanal implica a 500.000 personas, 500.000 mineros artesanos. Esto es una cifra estimada, pueden ser muchísimos más, no menos, pero sí más. Y alrededor de 1 millón de personas están relacionadas directamente con este tipo de minería. Veremos más adelante hasta qué punto este dato es importante. Eso significa que la minería que se lleva a cabo, aquella que no está concentrada en grandes compañías mineras, que lo que extraen lo exportan directamente, no pasa por otros canales dentro del país, queda al margen. Este otro tipo de actividad minera es la que proporciona que en el mercado, allí, local, exista mucha mercancía a la que llegar. Lo que pasa es que llegar a esa mercancía va a resultar bastante complicado. Está muy extendida, muy dispersa, está muy poco... Ahora veremos. Esto lo tengo que resumir, porque si no, nos podríamos extender. Geológicamente hablando, en Tanzania hay bastante bueno, la calidad es razonablemente alta,
No es muy grande, por lo general son piedras de un tamaño bastante contenido, está muy disperso, tanto la actividad minera como el comercio, y no está nada tecnificado. Se obtiene de manera muy rudimentaria. Esas 500.000 personas que hemos dicho, o más, que por la mañana están llevando a su actividad minera, por las tardes pueden estar paseando ganado, pueden estar trabajando la tierra, pueden estar... Esos mismos que utilizan la azada para labrar la tierra, utilizan esa misma herramienta para acabar su agujero. ¿Vale? Es ese tipo de minería. Es decir, lo que se obtiene cuesta muchísimo trabajo, mucho tiempo, y llegar a comprarlo hay que hacerlo en relación al precio que ha costado sacarlo de la tierra en esas condiciones. Aquí reproduzco la fotocopia del mapa que yo me hice cuando llevé a cabo mi primer viaje a Tanzania, y donde ubiqué las minas que conseguí localizar después de mi primer proceso de investigación acerca del país. Luego, yo no sabía hasta qué punto estos circulitos iban a coincidir exactamente con ciertas zonas que el Ministerio de Minas y Energía en Tanzania tiene asignados sus delegaciones del Ministerio. Y esto, de una manera muy tonta, pero me ayudó mucho. Luego veréis hasta qué punto esto de las zonas es importante, es determinante si lo que estás pensando es en montar una empresa que se dedica al comercio de piedras preciosas en Tanzania. Hay que tener muy en cuenta esto de las zonas y del tipo de mineral en que te quieres dedicar a comerciar. Y a la izquierda os coloco en cada una de esas zonas una relación de las minas más representativas. Como veis hay muchas. Bueno, muchas de estas son las zonas mineras importantes. La actividad minera en el país es enorme. Y luego hay una zona minera que aquí yo no represento porque a mí en particular no me interesaba, cuando concentra la mayor actividad minera del país en cuanto tiene que ver con piedra semi-preciosa, que es Mahenge. Mahenge estaría aquí. Mahenge está aquí. Esta zona hay muchísima actividad minera, pero que a mí en particular no me interesaba. Por eso no aparece. Vale, ¿qué es interesante comprar en Tanzania? Hay que hacer unas consideraciones previas, ¿vale? Para mí es importante. Primero, que lo que está disponible es lo que se extrae de esta forma artesanal a pequeña escala que os decía, ¿vale? Con lo que eso significa. Es decir, vas a tener que dirigirte a mucha gente diferente, que está en muchos sitios distintos, y que tienes que negociar con cada uno de ellos unas condiciones en particulares para cada una de las piedras. Y eso significa además que después vas a tener que trabajar con diferentes delegaciones de zona de los ministerios y gestionar con ellos la compra y la exportación de cada una de esas piedras, con sus permisos y tal cual. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de decir esto es interesante, esto no es interesante, ¿vale? Lo mismo ocurre con cuando nosotros decimos que el peso es más o menos aceptable o que es más o menos interesante, es relacionado a lo que a nosotros nos interesa comprar, ¿vale? Y es eso, el peso mínimo de cada una de las piedras que nosotros compramos una vez tallada debe ser de al menos 1 quilate, ¿vale? Hay personas que les interesa, o empresas que les interesa comprar cosas más pequeñas en mayor volumen, no sería el sitio, desde mi punto de vista, y personas o empresas a las que les interesaría comprar piedras más grandes. Sería posible, pero yo cambiaría el esquema, la estrategia, ¿vale? Porque no es tan habitual las piedras más grandes. Y hay que tener en cuenta que la estafa está al orden del día, que eso es parte del coste. La nueva legislación, que en este momento está en vías de aprobación en el país, amenaza con colapsar la producción. Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de comprar. En un determinado momento puede ser interesante, pero en el siguiente puede ser el gran problema que te enfrentas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el gobierno cambió hace 2 años y se ha convertido en un gobierno, el nuevo, extremadamente proteccionista. Y lo hacen además por decreto. El proteccionismo es de un día para otro, sin avisar, y esto produce muchos problemas, ¿no? Hasta ahora, y desde hace ya un par de años o algo más, estaba prohibido exportar tanzanita en bruto. Te obligan a tallarla en el país, aunque la calidad no es buena, tienes que calcular el precio del retallado en el exterior una vez exportada, etcétera, etcétera. En este momento se están produciendo algo más de 4 kilos de tanzanita al mes. Y en el país, a nivel interno, se es capaz de tallar con una cierta calidad, aunque haya que retallar después, nada más que 1 kilo, ¿vale? Pues ese mismo momento, cuando nos enfrentamos a ese problema de la tanzanita, se está barajando la posibilidad de que toda la piedra de color preciosa se tenga que tallar dentro del país. Cuando digo colapsar me refiero a cosas de ese tipo. O sea, si eso se aprobara finalmente, y hay mucha presión para evitar que eso ocurra ahora, o sea, no son capaces de tallar 4 kilos de tanzanita, como van a tallar no sé cuántos kilos más de piedra de color, ¿no? ¿Qué significaría eso para el mercado interno y para las exportaciones del país? En fin,
estamos en esa situación. Bueno, pues teniendo todo eso en cuenta, yo diría que lo interesante desde el punto de vista del diamante, por ejemplo, hay bruto de buena calidad, para mí yo creo que es el VS1 superior, de 1,4 quilates ya tallado, en pequeña cantidad, como hemos dicho, es decir, compraríamos una piedra a uno, otra a otro, es difícil el proceso, es complejo, hay que moverse mucho y contactar con mucha gente, pero al final se puede encontrar ese tipo de piedra en pequeña cantidad por esas razones y para tallar en Europa. Importarlo aquí a través de, bueno, siendo el proceso Kimberley, pues de Frankfurt, y tallarlo en Europa, ¿vale? Lo que decía, exportar a Europa significa Bruselas o Frankfurt, eso hay que tenerlo en cuenta, según el Kimberley Process, porque supone un coste añadido, además del coste extra que tiene tallar en Europa en lugar de en India, por ejemplo. Se puede comprar tamaño inferior en mayor cantidad y menor calidad para tallar en India, pero ojo con esto, lo de mayor cantidad o tal, porque no son cantidades que generalmente compensen la exportación a India para reexportar desde India después, una vez tallado, a Europa, que supongo que sería la intención, ¿no? Respecto del rubí, por ejemplo, desde hace unos años, cuando se descubrió la mina Montepuez en Mozambique, rápidamente el foco se trasladó allí. Significa que el mercado donde se mueve ahora es allí. Eso no supone que se haya detenido la actividad minera en cuanto a rubí en Tanzania, pero se ha disminuido muchísimo. Entonces lo que hay ahora sigue siendo de la misma muy buena calidad que entonces, pero encontrarlo es un poco más difícil, cuesta un poco más. Los tamaños no son grandes, la calidad es muy buena, hay que buscarlo mucho, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene, esto no está mencionado, es que el rubí se ubica en zonas mineras donde muy cerca tienes también zafiro y en algún caso también diamante. Esto es menos importante porque necesitarás tener 2 licencias, lo veremos después, pero lo que sea piedra de color que te ayuda a moverte al mismo tiempo en la misma zona del país, puede hacer interesante que busques una cosa y otra de manera simultánea. Respecto al zafiro, yo lo que más destacaría en cuanto al zafiro que se puede encontrar en Tanzania es zafiro de color rosa, verde, amarillo. Una vez me puso un ciudadano de Sri Lanka encima de una mesa un saco de zafiros suyos que había comprado en el sur, en Kunduru, de color, y me quedé flipado. Y esto es lo que yo creo más vale la pena ir a comprar allí. Si tienes tanzanita, pues hablo con alguien hace un momento de esto, pues mejor buscar este tipo de tanzanita. Y la tanzanita tallada, ahora referencia al hecho de que, como acabo de mencionar, esto está prohibidísimo exportar tanzanita sin tallar en bruto. Son especialmente, además, lo persiguen especialmente esto porque consideran la tanzanita el gran tesoro nacional. La tanzanita es como algo muy especial para ellos, algo que entienden más. Cuidado con la tanzanita. Pero bueno, sin embargo, yo creo que además ahora es un buen momento para comprar tanzanita de un tamaño importante y de muy buena calidad. Ahora es posible comprar este tipo de calidad y de tamaño allí, en el terreno. Esto yo creo que es lo más interesante que se pudiera comprar ahí ahora si eres una empresa como la nuestra, si no eres un stockholder, un gran distribuidor de piedras preciosas con unas muy grandes cantidades, ¿no? Y eso es lo que no está en los mapas y que hay que tener en cuenta también. Los diamantes de Congo, me refiero a, por ejemplo, que allí aparecen diamantes de Congo y tú no sabes cuándo son de Congo. A veces sí lo sabes porque tienes características en particular los diamantes de Congo, pero cuando no tienes esas características no lo sabes. Y no solamente te puedes encontrar con una buena oportunidad, sino que también te puedes encontrar con un gran problema, ¿no? Si no tienes muy claro el origen y con quién estás tratando. Puede llegar a ser muy peligroso, pero una buena oportunidad. Claro, aquí convendría hablar un poco quizá de hasta qué punto el proceso Kimberley evita de verdad todo eso que se supone que debe evitar. Hay mucha controversia al respecto. Yo soy bastante escéptico respecto del Kimberley Process y lo que se supone que debe evitar en relación al comercio de diamantes en el mundo. Como ejemplo, y que cada uno saque sus propias conclusiones, si yo soy el que exporta un diamante de Tanzania a cualquier parte del mundo, yo soy el que ha de certificarlo. ¿Cómo es eso posible si antes ha podido pasar por 7 manos ese diamante? Y no sé de dónde viene. Y esos 500.000 mineros de los que hemos hablado, si a lo mejor
un 5% de esos mineros tienen licencia, es mucho, es decir, un 5% de 500, yo creo que ni eso. Se asocian en grupos de 25, uno se saca la licencia y justifica lo que los demás encuentran a través de esa única licencia. Es muy difícil controlar de dónde viene, o sea que ojo con esos demandas. Los rubíes de Mozambique, que os voy a contar, la primera foto que aparecía en la primera página de la presentación es precisamente el río Ruvuma, que hace de frontera entre Mozambique y Tanzania. ¿Qué no pasará? Por ahí, ¿no? Yo he cruzado eso que se veía en la foto lo hice yo. Yo he cruzado el río caminando, no había agua, está toda seca. Pues, ¿cómo defiendes 2.000 kilómetros de 1.000 y pico kilómetros de frontera de río seco, ¿no? Hay mucho diamante, rubí que procede de Mozambique y con el también de y con las esmeraldas de Zambia pasa otro tanto. Las esmeraldas bonitas, la esmeralda que hay en Tanzania no vale la pena en absoluto, pero sin embargo muy cerca en Zambia hay esmeralda de muy razonable y de buena calidad. ¿Qué pasa? Y al mismo tiempo yo añadiría aquí también otra cosa respecto de la tanzanita, ¿no? Se dice que la tanzanita se extrae en Tanzania, se exporta desde Kenia y se vende en India, ¿no? Es curioso que mientras a Tanzania llega todo esto, lo que se exporta de tanzanita no se exporta desde Tanzania, sino desde Kenia. ¿Cómo es eso posible? Pues tiene que ver con esto. Quiere decir que hay mucho contrabando, hay mucho... ¿Qué es? Y vamos a poner el supuesto que queréis ir a Tanzania a comprar piedras preciosas, ¿vale? ¿Qué es imprescindible tener para ir a Tanzania a comprar piedras preciosas? Hay que tener una licencia vuestra de alguien que confiéis. Es necesario tener una cuenta bancaria, lo mismo, ¿vale? Un contacto y un lugar físico en el que llevar a cabo la transacción. No puedes andar por la calle, que la gente... No os imagináis hasta qué punto llamamos la atención. O yo, en mi caso, en mi experiencia personal, llamo la atención. Pues puedo contar anécdotas, no sé, para mí. Yo voy a la hacienda local, al edificio de hacienda, que para mí es como hablar del infierno, y por mi experiencia personal allí. Y cuando llego allí me encuentro con... Bueno, pues ahí me observa la gente, debe ser, supongo, y luego en un restaurante por la noche me presenta alguien que me dice, yo te conozco, yo te he visto en Hacienda esta mañana. Pues no puedes ir por la calle hablando de piedras preciosas como si tal cosa, ¿no? Es muy, muy peligroso. Vale, si queréis todo eso, una licencia, una cuenta bancaria, ¿cómo se obtiene? Creáis una empresa, ¿vale? Por la que hace falta aproximadamente unos 7 meses de trabajo, es decir, son 7 meses en los que te pasas 8 o 10 horas diarias trabajando para después poder trabajar transcurrir esos 7 meses y de verdad poder hacer tu trabajo. Necesitas alrededor de unos $30.000 para arrancar y necesitas un expatriado ahí en destino. O sea, no es un sitio que tú puedas ir eventualmente con la idea de voy a hacer negocios, no, tienes que estar allí. Y no solo por una cuestión de oportunidad, sino porque tienes que conocer, tienes que estar relacionado permanentemente con el minero, a pie de minero. O podéis recurrir a un agente intermediario que os ofrezca exactamente eso, nosotros u otros, ¿vale? Y ya sea en Tanzania, que hay unos cuantos, hay que confiar, o en Madrid. En este caso yo diría que me enorgullece además poder decir que hasta donde yo sé, no solamente somos los únicos españoles allí haciendo esto, sino que somos los únicos europeos, hasta donde yo sé, ¿vale? Hasta donde yo conozco. No os conozco que alguien tenga una licencia para hacer esto allí. Digo europeos, porque si me decís hindúes, hay chorrocientos, los que queráis, o de Sri Lanka, o chinos, o de cualquier parte. Pero europeos no me preguntéis por qué, porque no sabría contestar. Supongamos que queréis montar una empresa, ¿vale? Esta es nuestra experiencia personal. Primero tenéis que tener claro qué es lo que queréis hacer allí. Me parece una tontería, pero no lo es. Hay 3 tipos de licencia, la de minero, la de broker o la de dealer. Suponemos que queréis ser dealer, es decir, comprar, vender, exportar, este tipo de cosas, que es lo que nosotros hacemos. Ojo a la licencia de broker, porque es algo que vais a necesitar también. No la vuestra, sino la de otras personas, ¿vale? Y en cuanto a la licencia de minero, es algo que a mí ni se me pasa por la cabeza. Conozco a en este caso sí conozco a unos franceses que extraen diamante en el sur y a unos noruegos. Pero es algo que yo no haría jamás en mi vida. O sea, requiere de una energía y
se corren tantos riesgos de un tal calibre, no, a mí personalmente no me convence. Total, respecto de la licencia de broker, hay que tener en cuenta que solo se concede a ciudadanos tanzanos. Esto que parece un inconveniente, a la postre va a ser una oportunidad. Y solo a personas físicas. Ellos sí que pueden transportar mercancía entre regiones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque vosotros con vuestra licencia de dealer no vais a poder, ¿vale? Ellos no pueden exportar cuando vosotros sí que podéis, por eso vais a complementar, y ellos no necesariamente son el puente entre el minero y el comerciante, el dealer, ¿vale? Esto es no es exactamente así. Se supone, está establecido, está reconocido y aceptado que yo como dealer no puedo ir a la mina, pero en ningún sitio pone que no lo puedo hacer. De hecho voy y nadie me pone problemas. Yo procuro que la gente sepa que estoy allí. Ya me voy a ver al de inmigración, me voy a ver al del ministerio, me voy a ver, oye, que estoy por aquí, que sepáis, que tal, que igual, y ando por allí por las minas y nadie me pone muchos problemas, ¿no? Prefieren que no lo haga, prefieren porque hay un broker. El broker, ¿quién es el broker en realidad? Porque si el broker suena, joder, un tío con corbata y tal, no, no. El broker es el listo del pueblo, el que es un poco más astuto y espabilado, de los que han estado trabajando durante mucho tiempo, cavando un agujero, haciendo ahí una mina, que encontró algo en algún momento que le permitió sobrevivir durante unos meses y dijo, yo con esto me hago broker, en lugar de gastarme en comprarme una moto china de 150 centímetros cúbicos o una casa para mi mujer o tal, me hago broker. Es un tío como los demás, con todo el respeto del mundo, ¿eh? De hecho, hay gente a la que respeto especialmente. El nivel de esfuerzo y de dedicación y de trabajo que hacen, yo me siento incapaz de hacerlo. Pero este es eso, al final es un tío que conoce muy bien el terreno, muy bien la tierra y poco más, ¿vale? Por eso es un tío que vamos a necesitar después. El dealer, como decía, si se trata de extranjeros, como es nuestro caso, solo lo puede ser cuando monta primero una empresa, ¿vale? Si es un tanzano, puede ser dealer sin necesidad de ser empresa, título profesional. Necesitarás un socio local, es condición sine qua non, no se puede hacer sin un socio local, la empresa. Una vez obtenida la licencia, sí te permite exportar, aunque no te permite mover mercancía libremente por el país. Y esta es la madre del cordero. Cuando quieres ser dealer tienes que tener muy claro de qué y dónde, porque lo tendrás que ser. Tendrás que pedir una licencia por cada uno de los minerales que quieras trabajar y en cada una de las zonas en las que se divide el país, de las zonas mineras en que se divide el país. Si eso lo traduces en dinero, $30.000 se quedan muy cortos. Vale, esto podría parecer... he tratado de poner aquí lo más claro posible y lo más comprensible posible cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo la creación de una empresa en Tanzania, ¿vale? Os garantizo, esto es el mapa del infierno. O sea, llegar desde donde pone Business Visa hasta Dealer License Bank Account, que es lo que hemos dicho que nos hace falta, esas dos condiciones fundamentales, que es nuestra licencia y nuestra cuenta bancaria, para ser independientes y no depender de alguien que muy posiblemente, os seguro, con total seguridad, tiene en la cabeza la posibilidad de engañarnos. Otra cosa es que después lo haga o no lo haga, pero que lo tiene en la cabeza, no sirve para duda. Para ser independientes necesitamos las dos cosas como mínimo, ¿no? Vale, pues para llegar ahí es el infierno, lo seguro. O sea, no te lo puedes creer cómo es esto de complicado y de difícil. Hay cosas aquí que nos pueden incluso parecer ridículas, ¿no? Es ahí que pone, vale, tú tienes que llegar al país con un visado de negocios, no llegues con un visado de turista, como hay gente que hace, y avanzar ya desde el principio resulta muchísimo más difícil. Tú llegas con tu business, consigues tener tu socio local. Que, bueno, esto, fíjate, paradójicamente, el local partner al final resulta más fácil de lo que parece. Todos los locales quieren ser tu socio, vas a tener que elegir, pero puedes elegir, todos lo quieren ser. El simple hecho de ser socio de un sungu es un blanco, ya per se tiene un enorme atractivo para ellos, les coloca como en otra... Es verdad, o sea, no quiero que parezca racista lo que estoy diciendo, es verdad, es cultural. Ellos se sienten mucho más cerca del éxito estando con un sungu que no. Y además parece que eso les proporciona la oportunidad de hacer otras cosas. Es lógico también, y además en cierto sentido es así, es real. Vale, pues tú tienes tu local partner. Das por hecho que tu local partner das por hecho dos cosas. Primero, que para registrar tu empresa, tu local partner tiene una identificación, O sea, se presenta mi socia, una mujer, con su pasaporte, tiene una identificación, tiene un pasaporte. Pues no era posible registrar la empresa con un pasaporte. Necesitaba el DNI. Y dices, bueno, vale, oye, que necesitamos tu DNI. Ah, no, yo es que no tengo DNI. ¿Cómo
¿Cómo que no tienes DNI? ¿No has tenido nunca DNI? No, yo no he tenido nunca DNI. O sea, estamos en un país en el que la gente no tiene DNI. Ese es el nivel, ¿vale? Eso es lo que nos da el nivel. Entonces no puedes registrar una empresa porque la semana anterior el presidente del gobierno ha salido en la tele y ha dicho: para que todos estemos registrados y podamos organizar las cuentas del país y todo el mundo pague sus impuestos, a partir de mañana DNI. A tomar por culo, no me pronto y se acabó. A partir de mañana DNI. En lo que aquí sería el registro mercantil, a la semana siguiente, colapsado. Colapsado, no se podían registrar empresas. ¿Os imagináis el registro mercantil aquí colapsado porque no se puede, la gente no tiene DNI? Pues eso es lo que pasa allí. Dices, entonces, joder, claro, ya entiendo, porque ahí pone DNI. Pues, por esa razón. Oye, ahí pone carnet de conducir. Por dos razones, una muy tonta, y es que el carnet de conducir lo da Hacienda allí. Qué curioso, el carnet de conducir lo da Hacienda. Pues eso explica mucho de la razón de ser de la economía del país, su manera de pensar, ¿no? Son recaudatorios, fundamentalmente, se mueven de esa manera. Pero es que para un blanco como yo, en este caso, tener el carnet de conducir es algo muy importante en el contexto de la creación de una empresa. Te coloca en otro nivel. Si tú llegas a un sitio y te puedes identificar con un documento con la bandera de Tanzania, las cosas son más sencillas, todo en general. Es fundamental tener el carnet de conducir local. Parece una tontería para crear una empresa, pues no. Lo que no muestra esto es la cantidad de trampas que hay a lo largo de todo el proceso. Infinidad de trampas, de papeleos, de intentos de soborno, bueno, una locura. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer. Si alguien está especialmente interesado en comentar todo eso, encantado explico cómo se hace, más en detalle, y qué es lo que hace falta, etc. Vale. Esta es la cuestión casi más importante a la hora de decidir qué es lo que vas a querer, cómo y dónde dentro del país, ¿no? Y aquí se va a deducir no solamente lo que te va a costar realmente al final montar tu empresa en Tanzania, sino a qué te vas a dedicar, te va a hacer pensar sobre a qué te vas a querer dedicar exactamente, dónde está el foco de tu negocio, etcétera, etcétera. Vale, volvamos al tema de la licencia. Hemos dicho que necesitamos una licencia y una cuenta bancaria. La cuenta bancaria la obviamos porque es algo que se va a ocurrir al final cuando tengamos nuestro permiso de residencia en el país. Y todo lo demás hecho. Pero aquí tenemos que decidir exactamente a qué nos vamos a dedicar. Para decidir qué licencia queremos solicitar, tenemos que definir primero con qué minerales queremos comerciar. Hay tres tipos de licencia. Estamos hablando siempre de licencia dealer, ¿vale? Hay tres posibles: la de diamante, la de piedra de color y la de oro. Nos vamos a olvidar del oro. Nos quedamos con la de diamante, $2.000 por zona y año. La de diamante, $2.000. La de piedra de color, $1.000 al año, ¿vale? Luego, por zonas. Tú puedes comerciar con diamantes en dos zonas diferentes dentro del país: la región de Rovuma al sur, frontera con Mozambique, o la región de Xinjiang o Mansa, centro-norte, ¿vale? Y ahí hay cada una de esas zonas, por supuesto, tiene su delegación del Ministerio de Minas que te otorga la licencia correspondiente para comerciar con diamante. Recordad que hemos dicho que no se pueden mover piedras entre zonas. Es inaudito lo de ¿por qué? O sea, ¿por qué si es un país? ¿Por qué tengo que pedir dos licencias en dos sitios diferentes si quiero comerciar con diamantes en dos zonas diferentes? No hay una respuesta para esa pregunta. Si lo quieres hacer, lo tienes que pagar. Ya serían $4.000. Dos zonas, dos licencias para un mineral, ¿vale? Piedra de color. Fundamentalmente hay tres zonas interesantes, ¿vale? Que son Morogoro, centro, que es Rovuma, la región de Rovuma de nuevo al sur, Songea, Tunduru, y el norte, Arusha y alrededores, ¿vale? Tienes que decidir de esas tres. ¿Vas a pedir licencia en las tres o...? Entonces nos acordamos de que existe la figura del broker. Joder, pues yo lo que puedo hacer es que me pido la licencia en Arusha, me busco un broker en las otras dos, que me mueva la mercancía cuando a mí me interese. Lo que me interese comprar, que me lo suba, que me lo lleve, o lo hago a través de él. Es alguien a quien yo pago. En realidad es un empleado, ¿vale? Es mi ojeador en el terreno, además, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tú no puedes pedir una licencia en ninguna de esas zonas si no tienes oficina allí. ¿Por qué? De nuevo, no me preguntéis. Si la discusión es bizantina. O sea, estaba con el tipo de la oficina de la delegación de zona Xinjiang, hablando de este asunto, y le decía, pero ¿por qué necesito aquí una oficina? Ya te pido yo la licencia aquí. No pasa nada. Ya vas a hacer tú el negocio conmigo por detrás, cuando llegue el momento, y te aseguras eso. ¿Pero por qué necesito aquí una licencia?
Y me dice el tío, os lo juro, por lo que queráis, me dice el tío, pero ¿y dónde vas a colgar? ¿En qué pared vas a colgar la licencia? Ese es el nivel. Y digo, joder, pues al final necesitas una oficina. Vale, entonces, necesitas una zona, que haya una oficina del ministerio, que tengas una oficina y decidir qué número tienes. Y lo último a tener en consideración es la aduana. ¿Desde dónde vas a querer exportar? ¿Vale? Si quieres exportar diamante, lo puedes hacer solamente desde 2 sitios en el país, o por lo menos lo puedes hacer desde 2 sitios en el país. Puedes exportar directamente desde Xinjiang, donde están las minas más importantes, o lo puedes hacer desde Dar es Salaam. Hay mucho conflicto con esto y esto va a cambiar, pero de momento es así. ¿Vale? Puedes hacerlo desde Dar es Salaam. Si es piedra de color, puedes exportar desde Arusha, por ejemplo, puedes exportar también desde el sur, Songuetundur, la zona de Ruma, o puedes exportar de nuevo desde Dar es Salaam. Yo aquí añadiría otra consideración que para mí viene incluida dentro del tema de aduana y es dónde están los aeropuertos. ¿Vale? Porque cuando tú haces una cosa es hacer la exportación y otra cosa es llevarte la mercancía. La exportación la puedes hacer desde el propio aeropuerto. Supongamos que comerciáis con diamantes. ¿Vale? Estáis en Xinjiang, por ejemplo, centro norte. El aeropuerto es Mwansa, que está al lado del lago Victoria. Vais a Xinjiang, veis a vuestros proveedores, decidís la compra. Como hemos dicho, es solo a partir de ese momento en que decidís la compra y que vosotros sois los responsables del Kimberley Process, ¿vale? Y además no solo vais a ser responsables de eso, sino que vais a ser responsables de pagar los impuestos que ellos no han pagado, o sea, aseguraros de que lo deducís del precio de compra final, si es que os lo permiten, porque os lo van a sumar el 5% después, ¿vale? De los impuestos que no han pagado. El exportador es el que se ocupa de regularizar todo el proceso, desde lo económico, financiero, impuestos, etcétera, hasta lo legal en términos de permisos, documentación, etcétera. Todo pasa por el que exporta, es decir, vosotros, yo. ¿Vale? Bien, liquidáis todo el proceso y ahí en ese momento estáis haciendo la exportación. En ese momento. Cogéis el avión desde el aeropuerto de Mwansa que os llevará a Arusha o a Dar es Salaam, cualquiera de los dos destinos, en mi caso Arusha, que es donde tenemos la oficina, y desde ahí, en el puerto de Kilimanjaro, volamos, es internacional, volamos a Europa, a Ámsterdam, a donde sea, hay un montón de destinos posibles, ¿no? Incluso a Bruselas. Solamente en el aeropuerto tienes que enseñar la mercancía y la liquidación de los impuestos que te han hecho en Xinjiang. Hay mucho mito alrededor de toda esta historia, hay gente que le han desprestintado todo eso para volver a tasarse, hay gente que escucha este tipo de cosas que seguramente sean ciertas, ¿vale? De todas que me pasan a mí. Bueno, una vez que tienes todo esto claro, es decir, con qué minerales quieres comerciar, exportar, desde qué zonas, con cuántas oficinas vas a tener que montar, desde qué aduanas lo vas a hacer, pues vale, entonces en tu cabeza ya dibujas el mapa. Para mí Tanzania en términos empresariales, comerciales es esto, lo que sea. En nuestro caso, sí, esta es nuestra estructura de plan. Todo esto que acabo de contar en nuestro caso se concretó en esto, ¿vale? Nosotros tenemos 2 licencias, una de piedra de color y una de diamante. La de piedra de color la hemos ubicado en Arusha, ¿vale? Ahí está nuestra oficina principal, y tenemos un brotero en Ruma, en el sur, y otro en Monrovia, ¿vale? Exportamos utilizando la aduana de Arusha y utilizamos el aeropuerto de Kilimanjaro. En el caso de diamante, tenemos una licencia en Xinjiang. Nuestro brand office está en Xinjiang. Anécdota. Me dice el tipo, no, es que necesitas una pared donde colgar tu licencia y tal. ¿Necesitas una pared? Te vas a enterar. Nos vamos a un edificio que dicen que es de oficinas. Yo os juro, el edificio es de cuartos trasteros, ¿vale? Y me alquilo uno de esos. Y digo, vale, pues esta es mi oficina, $35 al mes. Ahí es donde vamos a meter la pared para colgar el... Pues ahí es donde está nuestro branch office en Xinjiang. Utilizamos el aeropuerto de Mwansa, que vuela a Kilimanjaro, vuelo directo, y cuando por alguna razón necesitamos utilizar el aeropuerto de Dar es Salaam, los vuelos que salen de Xinjiang llegan a la terminal internacional de Dar es Salaam, de tal manera que no hay que salir del aeropuerto. Bueno, todo esto obviamente es por razones de seguridad, supongo que se entiende en el contexto. O sea, se trata de una vez que tienes la mercancía contigo, lo que quieres es salir del país cuanto antes.
no transportarla, no tenerla contigo, no llevártela a un hotel, no tener que moverte por ningún lado. Entonces todo lo organizas, pero alguna vez que tienes tu mercancía, que es lo que te ha llevado allí, te marchas. En nuestro caso, normalmente no, pero cuando nos viene a ver alguien con este metido, entonces sí. ¿Vale? ¿Cuál es el papel de la gente intermediaria en el terreno? Es la figura esa de la que hablábamos antes acerca de, bueno, si no queréis montar una empresa, entonces tenéis un agente intermediario en el terreno, que somos, por ejemplo, nosotros. Esto es lo que hacemos para otros también, ¿no? ¿Qué hace un intermediario? No queréis montar una empresa, entonces me llamáis por teléfono, utilizando la tarjeta de Santander. Y te oye, que yo quiero comprar, ¿qué quieres comprar? Bueno, pues yo, en relación a lo que tú quieres comprar, hacemos una selección de mercancía que puede ser interesante para ti. En caso necesario, a veces lo es, proponer los servicios adicionales, dependiendo de lo que se quiera comprar, de las necesidades particulares, desde un laboratorio hasta un servicio de seguridad contratado adicional, ¿vale? Lo que sea, no solamente personas, sino vehículos, etc. Y eso sí hay mucho, un sitio en donde se vive rodeado de inseguridad, todo lo que tiene que ver con proporcionar seguridad, ahí lo que quieres, ¿vale? Respecto a los laboratorios, solo un comentario, por ejemplo, ¿no? Yo diría que solamente hay un sitio más o menos fiable en todo el país. Se hablaba incluso, más que se hablaba, del laboratorio que proporciona el gobierno a través del Ministerio de Minas en las propias instalaciones del Ministerio de Minas o en otra delegación de ese laboratorio que tiene las afueras de la ciudad donde se forma gente, un poco como elige aquí, pues allí. Pues hubo una muy grave polémica respecto de las evaluaciones que se hacían y lo que se certificaba que no correspondía en absoluto con la realidad. Y se descubrió una trama para, bueno, a través de pagos que se hacían a la gente que firmaba los certificados, decían que era algo que en realidad no era. Eso duró mientras, pues eso, la gente se llevaba las cosas fuera. Es decir, hay dudas, yo quiero saber qué es lo que me están ofreciendo. Llévame a un laboratorio, te llevo a un laboratorio y te dicen, allí con la piedra delante, esto es esto, y dices, ah, vale, pues coincide con lo que yo quería, pero llego aquí, llego al IGN y dicen, esto es esto otro. Pues joder, me han engañado. Entonces, ¿qué haces? ¿Vuelves y reclamas? La cosa está difícil, ¿no? Si piensas que va a ir a algún lugar tu reclamación. O sea, tardó un tiempo en descubrirse todo el pastel y en probarse. Y al final parece que lo han resuelto, pero la situación era esa. O sea, incluso con el tema de los laboratorios, ojo, porque no está nada claro que te estés llevando lo que te dicen que te estás llevando, ¿vale? Bueno, ponemos a disposición de la gente que lo quiera nuestra licencia de dealer, se opera bajo esa licencia, se hace el proceso de exportación bajo esa licencia, se utiliza nuestra cuenta bancaria y se utiliza nuestra oficina, el lugar, el entorno seguro en el que llevar a cabo la transacción. Ahí es donde vienen los problemas. Por supuesto, preparar la documentación, los certificados para la exportación, los pagos de todas las tasas, los impuestos, etc. Vale. Y asistencia, seguimiento durante el proceso en el aeropuerto, porque como les he dicho, una vez en el aeropuerto tienes que volver a enseñarlo todo, sacar la documentación. Puedes liquidar los impuestos en el aeropuerto, pero no es en absoluto recomendable. Llegas con tu billete, tu hora de salida. Hay una cosa, perdona, un inciso, Hay un agujero en todo el proceso, el único al que todos estamos expuestos, incluso los que vivimos allí, con el que tienes que convivir como mejor puedas y manejar como mejor sepas, y es que en el momento en que tú vas a hacer la exportación de lo que has comprado, tú llegas allí con tu factura de tu proveedor, tu mercancía, lo pones encima de la mesa y el tío que te lo va a evaluar hace así con las piedras, las pone a un lado y te devuelve la factura, no, la mira, ¿vale? Lo que ponga en la factura le da exactamente igual. Él va a hacer su evaluación y vas a pagar los impuestos de acuerdo a lo que él dice que vale. Es decir, es el único momento de todo el proceso en el que de alguna forma estás en manos de otro. De otro que por hacer su trabajo quiere algo a cambio, ¿vale? O sea, el tema es delicado. Entonces tú tienes que llegar allí a ese momento en el que pones las cosas encima de la mesa, sabiendo lo que va a pasar después de que has puesto las cosas encima de la mesa. No sé si me explico. O sea, ya has tenido que ir el día antes, hablar con él y decirle y contarle. Ese es el único gap en toda la historia y que hay que resolver antes de que se produzca. Pero bueno, salvo eso, todo lo demás está controlado. Y en el aeropuerto no tendría que haber más sorpresas. No, como decía, perdón, no vas al aeropuerto a hacer ahí el proceso de exportación.
o no deberías, salvo que no tengas otro remedio, porque estás en un terreno que no es cómodo, digamos, ¿no? Tú tienes, como decía, tu billete de avión, sale a una determinada hora, etcétera, etcétera. De hecho, en este momento, porque como decía al principio, hay amenaza de cambio de legislación importante respecto de todo esto que tiene que ver con el comercio de piedras preciosas en Tanzania. De momento, como primera medida, hace unos meses hicieron pasar por la capital, que es Dodoma, ni siquiera es Dar es Salaam, la económica sí es Dar es Salaam, pero la capital gubernamental, digamos, es Dodoma. Pues hacían pasar todo parcel, o sea, toda la partida, todo por Dodoma, para revisarlo antes de que fuera exportado. Esto es una medida también del gobierno para tratar de evitar la cantidad de mamoneo que hay, de extorsión, de soborno, de tal, alrededor de cada proceso de exportación. Que vengan aquí y que desde aquí nosotros, pero claro, imaginaros, o sea, tenías que mandarlo allí, mandarlo, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, en el peor de los casos, lo digo yo, ¿no? Y si lo quiero exportar, lo tengo que llevar allí, se tiene que quedar 3 días allí, pero ¿quién soporta eso? No puedes hacerlo. O sea, que últimamente ni siquiera está funcionando el tema de los aeropuertos. Ahora parece que por lo menos, en la medida en que se han dado cuenta de que no pueden estar eternamente con esta historia de ver si tomamos una decisión y qué pasa en el país y cómo salimos de este lío que nos hemos metido, pues parece que se vuelve un poco a la forma de funcionar hasta hace unos meses, en la medida en que no existe una decisión sobre lo que se va a hacer, sobre lo que se va a legislar en adelante de cara al comercio de piedras preciosas. Había una feria prevista para el 5 de abril, Feria Internacional de Geología de Arusha. 3 semanas antes la cancelan. Quien viniera de, no sé, internacional, de donde fuera, con sus hoteles ya reservados, sus tal, nada, fuera, nadie, no hay mucho lío, no se come mucho la cabeza. La cancelan y otra cosa. 10 minutos. ¿Me quedan 10 minutos? Sí. Vale. ¿Qué no hacemos con intermediarios? ¿Qué no hacen intermediarios? No comparten información, ¿vale? Nadie la va a compartir. No gestiona contactos allí, o los tienes o no los tienes. Esto nos ha costado mucho a nosotros. No asume los riesgos de la compra diferente a su calidad, es decir, cuando venís, queréis comprar tanzanita. Yo hablo con nuestros proveedores de tanzanita allí y ellos la traen. Vosotros la veis y vosotros la compráis. Y cuando os la lleváis, no vale lo de, oye, que yo creía que esto, eso es lo que nosotros no asumimos. ¿Vale? Quiero decir que la decisión, en cuanto tiene que ver con la calidad, con el tamaño, con todo eso, es de quien se supone que está realmente comprando. Nosotros ejercemos, como dice, intermediarios, ¿no? Bueno, vale, no somos un asistente personal ni una agencia de viajes. ¿Cuánto cuesta un intermediario? En general, esto es lo establecido en el mercado. ¿Vale? Un 6% sobre el precio comprometado y los gastos siempre son una parte. Cualquier gasto que surja, directo o indirecto. ¿Vale? Os diría, es un 6% que hay que añadir al 6% que se paga en piedra de color de impuestos por la exportación, 7% si es diamante, más un 1% en todos los casos por el trámite, más 100 euros del permiso de exportación. ¿Vale? O sea, 7%, 7 o 6, dependiendo si es diamante piedra de color, más 6 por el intermediario, más 1% por el papeleo, más 100 dólares, son 100 dólares, perdón. Bueno, en Madrid, nosotros en particular, ¿qué hacemos? Pues eso, importamos, hallamos si es necesario, certificamos, exportamos desde aquí a donde sea. ¿Y qué no hacemos? Pues eso mismo, no compartimos información, no concretamos compra sin un compromiso firme por adelantado, no llevamos a cabo la selección de piezas sobre el criterio dentro de la compra. Esto ya no se pasa lo de, oye, mira a ver qué hay por ahí, me dices, y a ver qué... No, no tenemos tiempo para eso. ¿Vale? Y no llevamos a cabo, vale, esto aquí, nuestros servicios en que está incluido. ¿Cuáles son los peligros? Los consabidos, la estafa, el robo, la extorsión, la intimidación, ¿vale? Pero además hay otros que hay que tener en cuenta, que yo creo que son tan importantes como los primeros. Y es las prácticas de gobierno, esto que decía yo de, por mis cojones a partir de mañana todo el mundo de DNI, eso es un peligro, si tienes aquí una empresa. La seguridad jurídica, es decir, dentro de 2 años hay elecciones de nuevo, ¿qué pasa si no sale elegido el mismo gobierno? Amigo,
¿Por qué se han ido tantas empresas en este momento en los últimos 2 años de Tanzania? Por esa razón. Inseguridad jurídica. De lo que dije, nada de nada. Pero y se cepillan contratos, acuerdos, les da exactamente igual. La inestabilidad económica, ¿vale? Me decían el otro día, no tendrás mucho dinero en uno de estos bancos locales. Dice, ¿por qué? Porque están a punto de quebrar. Joder, eso lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Pero existe esa situación. En este momento el país está en una situación muy delicada. Es este momento. Porque claro, vosotros me preguntáis, ¿y entonces tú qué haces ahí? Es que para alguien, una empresa mediana o pequeña, que se haya preocupado de llevar a cabo con todo ese esfuerzo que decía al principio, la puesta en marcha de una empresa allí que ya tiene su licencia, pues ahora no es el momento de irse, no es el momento de aguantar. Y la incertidumbre en general, es decir, no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, nunca, pero ni en lo grande ni en lo pequeño, ¿eh? No sabes muy bien si tienes esa especie de psicosis, ¿no? Tú vas a pedir tu business license y dices, ¿me lo darán o no me lo darán? Joder, porque no te lo van a dar, coño. O sea, además a ellos les interesa más que a ti, tú eres el que está promoviendo ahí el negocio, promoviendo... Pues no, tienes ese rollo de... Porque muchas veces no te lo dan, joder. Bueno, es que esto del business license fue la renovación hace poco. Yo lo conseguí muy rápido, pero también es verdad que me fui a dar ese lado, me fui a ver al ministerio, me decían cosas inauditas, ¿sabes? Lo de gestionar el absurdo, y no sé rollo. Pero nunca sabes exactamente qué va a pasar, por dónde te van a salir y qué es lo que te vas a tener que acometer, afrontar para salir del... Y los riesgos que yo creo que hay para un Zungu, el blanco, expatriado, ¿no? Mucha gente peta mentalmente por cualquiera de estas razones, ¿no? Si no tratas de comprender el entorno, colapsas, ¿vale? Es una cultura tan diferente, no es ni mejor ni peor, ¿eh? Ojo, en absoluto. Y además, en cierto sentido, yo allí me encuentro muy a gusto. Vivo muy bien y me gusta mucho lo que me rodea. Pero yo creo que porque a lo mejor he conseguido hacer eso, no lo sé. Pero así comprender el entorno, la gestión del tiempo y la distancia. Estos son conceptos que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En cuanto al tiempo, porque ellos parecen tener todo el mundo, y la distancia, porque te organizas bien y te lo gestionas bien, no se te va la vida moviéndote de un sitio a otro. Solamente en eso. La gestión de la corrupción. Yo creo que soy de las personas, de verdad, que menos participa en la corrupción, es decir, que menos paga. Me cuesta un esfuerzo adicional, muchísima energía. Esto de, pues me voy a dar esa, pero yo no te doy a ti tal para que tú te... En fin. Yo creo, pero esa energía, o sea, te lleva un coste personal, todo eso, ¿no? Gestionar la corrupción. ¿Y cómo aceptarlo? Es decir, ese dato que veíamos al principio de esos niveles de corrupción que hay en Tanzania respecto de esos otros 3 países, no solamente indican hasta qué punto es un país corrupto, muy corrupto, sino que ahí no se menciona qué tipo de corrupción. Es que está tan integrado en lo social la corrupción, está tan aceptada, tan asumida, es tan normal. Yo no veo de qué manera un país que funciona con este tipo de corrupción integrada en su vida cotidiana, social, etcétera, política, gubernamental, tal, puede salir de ese hoyo. No lo imagino. Me parece que difícilmente tiene solución. No creo que se pueda, sinceramente. Y si además eres blanco, y si además lo haces en nombre de una empresa, no te decir que estás muerto, pero lo tienes jodido. Es decir, ahí existe la idea de fondo de que porque tú procedes de un mundo desarrollado en el que tienes lo que no tienen, en el que esta cosa de que además yo lo puedo entender, no lo comparto, pero lo entiendo. Pues ¿por qué no vas a pagar? ¿No? ¿Por qué no? El otro día cogía ellos lo llaman un shuttle bus al aeropuerto, me hace gracia, porque hicimos no sé si 15 paradas. Y me costó el 50% más de lo normal, pero luego lo pienso y digo, es que yo soy un poco bestia para eso, ¿no? Eran, no sé si 9,5. Un 50% más, y digo, ¿y por qué? Y me dice, es que tu vuelo es internacional. ¿Y qué? No, ¿y qué es internacional? Claro, pues que como tú vuelas a Europa, lo te tenía que haber dicho que voy a Dar es Salaam, ¿no? Para que me cueste otra cosa. En fin, eso es permanente, está ahí metido. Bueno, en fin, o no esforzarse en comprender la cultura local, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen pole pole, que es el espacio, o Hakuna Matata, este famoso que daño hizo Disney con el Hakuna Matata, no hay problema. Si oyes una de esas dos cosas, algo malo está a punto de suceder. Si te dicen pole pole, es que tienes que espabilar, todo lo contrario. Si te dicen Hakuna Matata, es que te estás moviendo en el contexto de un problema, tienes que salir de ahí cuanto antes.
Esto es lo que hay. Yo creo que hay que comprender. La gestión del no futuro, para mí esto es muy importante si quieres mover ahí. Ellos no gestionan, a lo mejor tiene que ver con lo de la esperanza que hay al principio, ¿no? O con lo difícil que es vivir ahí para ellos, sobre todo también, ¿no? Y es que no manejan una idea del futuro. Las cosas no se hacen porque yo quiero prosperar, porque yo quiero mejorar, porque quiero una vida mejor para cómo me veo yo dentro de 10 años, cuáles son mis metas, mis sueños. ¿Qué coño? Perdón, es que hablo fatal. En absoluto, o sea, como no hay futuro, solo hay presente, ¿vale? Es decir, es yo, el aquí y ahora, y ya está, y se acabó. ¿Qué significa esto, llevado a otros terrenos? Pues que si tienen la oportunidad de engañarte, te van a engañar, pero es que es cultural, no se les puede culpar por eso, es su manera de pensar, de ser, ¿no? Entonces tienes que aprender ojo, que no pensamos igual, ¿vale? No es yo soy el bueno y ellos son los malos, no, te equivocas, no, es solamente que pensamos de una manera distinta. Y si das opciones, te la van a liar. Aquel que tú crees que no, te la va a liar, ¿vale? La gestión del absurdo, este rollo de necesito un business license, y tal, bueno, ya al final del proceso, es que esto siempre me viene a la cabeza cuando hablo de esto. Necesito un business license, esto en el Ministerio de Industria, con los funcionarios del Ministerio, que se supone que son funcionarios formados, tal, o sea, ese es el contexto. Vengo por mi business license. Sin el business license no puedes hacer absolutamente nada. Y para llegar al business license pasa por un montón de documentación previa. Yo quiero mi business license, vale, pero para eso me tienes que dar esto es cuando creamos la empresa, me tienes que dar tu certificado de residencia. Digo, no, a ver, que lo que necesito es el business license. Yo ya me he informado que no necesito el certificado el permiso de residencia, porque para que me den el permiso de residencia necesito el permiso de trabajo, y para que me den el permiso de trabajo necesito una empresa que me pueda contratar, aunque sea mía, ¿vale? Para lo cual se debe conceder primero la licencia de negocio. Si no hay licencia de negocio no hay empresa, si no hay empresa no lo puedo contratar, si no lo puedo contratar no puedo residir, si no puedo residir tú no me puedes pedir el permiso de residencia, ¿no? Es claro. He hecho mi trabajo, mis deberes, había una manera de romper ese círculo vicioso que es un poder notarial, por el que le cedes a un tercero tus atribuciones, tal, es el responsable de todo lo que sucede en la empresa hasta que tú tengas el permiso de residencia. Entonces yo le explico esto al tío, el tío me mira y me dice, pero tú vives en Tanzania, ¿no? Pues sí, claro, vivo en Tanzania. Entonces eres residente en Tanzania. ¿Qué haces? O sea, ¿qué dices? ¿No? Entonces, te quedas un poco así como si te voy a salir de aquí rápidamente, porque como veo una fisura, no me dan mi permiso, mi business license, pero ni para atrás. Porque, a ver, hombre, tengo mi visa de negocios, ¿no? Que es lo que me permite vivir aquí y hasta que yo ponga en marcha mi empresa. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Resumiendo, a veces te bloquean, o sea, te quedas como... Tú te crees que llegas allí con todo muy bien colocado en tu cabeza, todo muy bien argumentado, no hay fisuras en tu planteamiento, joder, pero no te esperas eso, ¿no? Bueno, pues cuando digo absurdo me refiero, eso ocurre permanentemente, es todo el tiempo, ¿no? Tienes que tenerlo todo súper claro en tu cabeza. En general, para todo, ¿eh? Cuando te presentas en el ministerio para liquidar tus impuestos en base a una compra que has hecho para exportarla, tal, lo tienes súper claro, tienes que tenerlo todo en la cabeza, no te puedes relajar un segundo. Por supuesto, la convivencia con la falta de cultura y educación. O no está dispuesto a adaptarse, ¿vale? Tienes que reducir tus expectativas en todos los ámbitos, en todos. Me decía uno el otro día, dos, me decía que tiene mucha experiencia en Tanzania, es gente muy curtida en el país, me decían, en este país no existe el amor. En fin, ¿por qué no existe el amor? Uno de ellos había tenido 4 experiencias serias, importantes de pareja, y otro convivió con una mujer tanzana que ella a su vez, por su cuenta, ya tenía un hijo, ¿no? Me decían, no, aquí no existe el amor, aquí existe la relación de intercambio. Yo no sé si esto es así o no, ¿vale? Lo decían dos tíos que tienen mucha experiencia. Pero cuando digo reducir expectativas me refiero incluso a eso, ¿vale? No esperes ni siquiera encontrar el amor, a ese punto, digamos. No solamente en cuanto tiene que ver con lo profesional, con lo técnico, con lo especializado, no, en general, para todo. Porque si no, no aguantes en el país. No dar nada por supuesto, jamás, las cosas nunca van a ser compatibles, ¿vale? Y no confiar nunca. Esto es muy difícil, no confiar nunca, requiere, yo creo, muchísima práctica. Es muy difícil vivir el día a día sin poder confiar en nadie. Yo creo, a mí me resulta especialmente duro no confiar. Vale. Y ya está. Estos somos nosotros. Si alguien tiene alguna adelante, cuando sea, alguna duda, necesita cualquier cosa de nosotros, aquí o allí, aquí nos podéis localizar. ¿Tenéis alguna pregunta?
No, nada, que nos has animado muchísimo. Estamos todos deseando. Mañana mismo nos vamos a ir a la compañía. Y además añade otra cosa, que hay que ser hombre. Fíjate, ahí no estoy tan seguro. Pues tanto Tanzania y no he sido capaz de comprar una piedra. No, pero eso te pasa a ti y le pasa a cualquiera, ¿eh? No, en Tanzania, con todas las piedras que hay, pues tardas un tiempo en empezar a verlas, ¿eh? Un tiempo, y pues me pasó a mí y le pasa a cualquiera. No he sido capaz. No, y además cuando vas de turista, si lo huelen y es fácil olerlo, te va a resultar extremadamente duro. Bueno, yo turista tengo pinta de turista allí, claro. Sí, pero van a intentar vender lo que ellos te quieren vender. Y sí. Y además es que, claro, ¿a quién le preguntas? Pero si es que todos hemos pasado por ahí la primera vez, ¿a quién le preguntas? Yo estoy buscando esto. Entonces, o tienes ahí un contacto ya. ¿Y por qué tienes un contacto ahí? Has tenido que ir primero, ¿no? O sea, que es la primera gallina o el huevo. Claro. Pero al principio es muy complicado, es muy difícil. Son muy machistas. ¿Se utilizan mejor las piedras con certificado? A ver, nosotros sí, siempre. Los socios eligen, además. No, a ver, una cosa es el bruto, ¿vale? Respecto al bruto, no. Es decir, no hay diferencia. Sí se emite algún certificado que a lo mejor puede ayudar y tal, pero no hace una diferencia. En el tallado, sin lugar a dudas. En Tanzania desafortunadamente no se emite ningún certificado interesante. Es solamente una vez que has exportado, en el lugar en que hayas exportado, que sí puedes solicitar un certificado que más conviene. Y siempre ayuda. Cada vez más. Una de las razones también por las que nosotros decidimos dar un paso adelante y salir de aquí, de Tanzania, del terreno, es que es uno de esos agentes que han hecho cambiar muchísimo el escenario en el que nos movemos, el escenario comercial en cuanto a piedras preciosas aquí. Es que cada vez más ya se empieza a hablar del comercio de Internet. ¿Vale? De momento es marginal, es de una marginalidad real. Y se basa fundamentalmente en la credibilidad de la compañía, por supuesto, pero muchísimo, o más diría yo, en el certificado que muestras. Cada vez más se van a utilizar los certificados, yo creo. Al final, según las condiciones, las características de la piedra, tienes que verla, ¿no? Hay piedras que han el mismo certificado, mismas características certificadas, por alguna razón una parece que está más viva que otra, que tiene una cosa que la otra no tiene, y eso solamente lo percibes viéndolas. Pero yo creo que además el certificado va a ser necesario, porque además se van a imponer otras formas de comercio que no son la tradicional. Se va a comprar más a distancia. Si yo consiguiera, por ejemplo, certificar allí, que esto no me va a ocurrir a corto plazo, imagínate lo que podría hacer aquí. Antes de exportar, hasta lo vendido. Incluso podría haberlo vendido antes de exportarlo con el certificado. Pero no, de momento ya no se puede certificar. Lo de los laboratorios están mantillas. Ahí es una buena cosa. Además, yo tengo un muy buen contacto para eso. Me ofrecieron a mí montar un taller para cortar y pulir y tal, con el ministerio, ¿eh? O sea, todo por el ministerio. De momento no porque no es nuestro negocio, y porque además es complicado, requeriría muchísimo tiempo, muchísima energía. Pero allí es un muy buen momento, precisamente por lo que he contado, para pensar en hacer algo así. No son capaces de tallar todo lo que tienen, ni siquiera la campaña. ¿Un laboratorio independiente funcionaría allí? Sin lugar a dudas, sí. Con rigor y serio, un IGE allí funcionaría. Sí. Hay uno nada más, el que yo utilizo, uno que para mí es el único en el que dices, bueno, con todas mis dudas, es del malo lo mejor, ¿vale? Pertenece a una familia de griegos. Vamos, dices, ella está formada en guía, trabaja en Londres 4 años, de diamante controla, bastante más de color, además se dedicó a temas de formación, sí, calidad de las piedras, tal, bueno, más o menos, bien. Pero es una cosa muy familiar, muy de hacer casa. Pero con todos lo mejor que hay, está incluso, no está en la vida de restaurantes con un poco de dinero. Pero
¿qué estás pensando, Enrique, en montar allí un... Esto me mata la cabeza, ¿no? ¿Por qué no? Por todo lo que... Tenemos 18 alumnos de cada uno. Conoce España. Estás peor de lo que yo pensaba. Yo sé que hay gente que va a hacer cursos allí, que no es lo mejor, esto es otra cosa, que va a hacer muchos cursos allí que proceden de, incluso de Angola, Mozambique. ¿Por qué van a Tanzania a hacer los cursos? No lo sé, yo me he debido perder algo por el avión, pero van allí, en Mozambique, en Zambia, sí, van a hacer cursos de piedra. Quizá no, o sea, me consta que los cursos son buenos, pero un país en el que hay tantísima tradición minera, que tienen tanto de todo, que tal que cual, mira, pues deberían estar mucho mejor preparados, deberían haber instituciones mucho más peso, mucho más metidas en todos los ámbitos, desde el origen hasta la... No es el caso. Se sorprende que, pero dice, bueno, tampoco es tan raro que los cursos sean buenos, joder, es que tienen de todo y bueno. Luego no hay mucha mina grande, en diferencia de otros países vecinos. No hay una mina de turquíes como Kuwait, no hay una de diamantes como, yo qué sé, en Botswana, en Sudáfrica o en Lesotho o donde sea, ¿no? Pero de todo, sin embargo, muy dispersos, eso me preguntaba. Pero, joder, sí. No es raro que haya algunos cursos, lo raro es que no haya algunos laboratorios, que no haya algunas instituciones, lo que ocurre con la Tanzanita, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que la Tanzanita sea un tipo de piedra que esté tan mal vendida fuera de Tanzania, ¿no? Que en Europa prácticamente no se conoce? ¿Cómo es posible? A eso les llena la boca con esto de que es una piedra 1000 veces más escasa que el diamante, y sin embargo tiene 1000 veces menor valor. Pues es la realidad. Porque claro, es que a pesar de su poca presencia en el planeta, no es una piedra bonita, pero es que a veces es espectacular. Pero no sé si voy a decir. Yo creo que tiene que ver con esto que contaba hace un momento del no futuro, ¿no? No existe esta cosa de que vamos a trabajar para colocarnos dentro de no sé cuánto tiempo y tal. Y se da una dicotomía rara, bueno, no tan rara, pero no deseable, en la forma de gobierno actual, que tiene que ver con somos lo que somos. O sea, el que gobierna ahora, Magufuli, es un tío muy bien plantado, en realidad. Y lo que hace en realidad, lo hace como lo hace, porque no tiene otra manera de hacerlo. Si yo lo entiendo. Es ingobernable. O lo haces a golpe de decreto y tal, pues es que hay veces que la caga. Oye, cuando tallan una piedra, una tanzanita, y hacen una talla tricoita, o sea, ellos saben que el tricorismo, pues lo habéis tiene que haber aprendido. Es que te pasa del pueblo. El efecto máximo de la tanzanita es cuando haces una talla trillón. Ya, es que no, yo no he visto. O sea, cuando tú compras una tanzanita tallada de una forma ya básica, tal, es decir, Tanzania, ¿vale? Esto es un negocio, no hay más allá de esto. Es un negocio además para hoy, no para el futuro, para hoy. Esto me tiene que servir a mí. No hay sensibilidad, no hay educación en cuanto a el vino, el cariño, el tal, dónde está el valor de la cosa en realidad que trascienda lo económico, eso no existe. ¿Vale? Yo no he visto una talla espectacular, de verdad, no la he visto. Seguro que las hay, ¿eh? Yo no la he visto. He visto tanzanitas de, no sé, 60 quilates, talladas. ¿Vale? No, o sea, la cosa es el valor, o tal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, toda tanzanita que se talla para salir del país tienes que considerar de antemano que va a requerir del retallado. Es lo normal, ¿vale? Esto está aceptado. Es el coste que tienes que añadir a eso. O sea, a donde tú quieres llegar, no. Bueno, es verdad que a lo mejor con quien yo me muevo es gente... Yo no he visto otra cosa, ¿eh? No digo que no exista. Lo que digo es los parámetros que tiene la gente en la cabeza con la que yo funciono. Y yo trabajo directamente con mineros de Tanzanita, ¿eh? Mineros de Mererani. Hay una mina principal que explota Tanzania One, y luego el área de alrededor que la explotan, no sé si son 50, 60 licencias.
pues es de la gente con la que yo trabajo. Yo ahí no veo un especial cariño por hacer tal. ¿Y la saborita qué tal? Ahí se valora mucho. Es un muy buen negocio ahí. Y ahí, están sacando la más saborita buena que tal. Nosotros ahí no tenemos experiencia, pero bueno, estamos ahí. Sé que hay buenas oportunidades de negocio, de cantidad y calidad. En este momento especialmente, por alguna razón, no sé, parece que han encontrado últimamente hay más, los han centrado más en la saborita porque tienen más, está teniendo más salida. Puede ser esto. ¿Y las tanzanitas son cada vez más raras o no? Hace poco te estoy hablando, hace 6 meses, no sé quién salió diciendo que las tanzanitas se acababan en 15 años. Sí, he oído varias veces. Sí. Y salió el vicepresidente del gobierno diciendo, ¿quién ha dicho eso? Hay aquí tanzanitas para no sé cuánto tiempo. ¿No sabías que es mejor o peor? Si que haya para poco tiempo o para mucho tiempo. Si para poco tiempo a lo mejor sube el valor, si para mucho tiempo y a nadie le interesa hasta ahora, ya nos interesará para cuando haya poco tiempo. ¿Sabes? No, parece que para... Ahora dicen que 35 años. No sé, no sabes si es cierto. Claro. Es como cuando, no tiene nada que ver el ejemplo, pero sí es ilustrativo. Ahora hay un brote de ébola en Congo, cerca de la costa atlántica, nos pilla a un par de miles de kilómetros o más. Pero ya están las empresas de turismo y de safaris, creo que tal, porque si se menciona que hay un brote de brotes, ¿qué hace el gobierno? Se callan, pero vamos, pues ocurre lo mismo, ¿no? Lo que has mencionado antes, que los diamantes del Congo tenían una particularidad que era... Las formas. Ah, el bruto. El bruto, sí, siempre me he referido a eso. Pero, en algunos casos, normalmente no sabes cuándo tiene. Esto es peligroso. Y no sabes, si no conoces con quién estás hablando, se hace falta experimentar primero quién tienes enfrente. Si no sabes con quién estás hablando, mucho cuidado. No sé si sabéis que hace, pues, ¿qué sería? ¿6 meses? ¿8 meses? Salió a la luz que en Tanzania se habían estado legalizando diamantes procedentes. La procedencia de origen no se sabía, pero los traían los del ISIS. Los vendían a través de Tanzania, se legalizaban de esta forma que decía, a través de mineros que no tienen tal cual, se daban de alta como yo lo he encontrado, con una serie de mineros que sí tienen licencia, y el exportador los declaraba como obtenidos a través de estos mineros. Eso es con lo que hay que tener cuidado. Si no tienes claro el origen, te puedes estar metiendo en un lío y no lo sabes. El lío te lo encuentras aquí, con los que viven en Congo. Y en general, con el rubí. Después, no hay relación, si veíais, el nivel de exportaciones de piedras preciosas es nada más que el 2,5% respecto a las producciones del país. Es decir, en relación al oro, por ejemplo, que es el 35%, es insignificante. Es verdad que Tanzania es el cuarto exportador africano de oro, y África es donde está, básicamente. O sea, África, digamos que Tanzania siempre es muy importante cuando tiene que ver con la exportación de oro. Vale. 2,5% nada más el tema de las piedras preciosas. No hay equilibrio entre lo que supone la exportación de piedras preciosas en Tanzania para la presión que hay encima. Y eso no lo hay. No es bueno el oro. También hace poco encontraron 40 kilos de oro en el puerto de Nairobi, procedentes de Mansa, de Tanzania. Pues yo aún tengo una maleta. Joder, es que un arco de seguridad no pita cuando pasan una maleta. Y entonces la primera pregunta es, ¿se puede ser tan tonto como para llevar 40 kilos de oro en una maleta y tal? Así dices, no, perdona, o sea, no se puede ser tan tonto. Tiene que pasar algo. Yo estoy convencido que pasan 40 kilos de oro todos los días, que ese día pasó algo que falló. Pero esto, por eso te digo que hay que tener cuidado con lo que Nacho, habla siempre de piedra tallada. Entonces, en el caso de las tanzanitas, los cristales que hay, digo, en bruto, por ahí en el mercado, ¿eso de dónde sale? ¿Pueden tener más valor a lo mejor por el hecho de ser más extraños o por la prohibición que hay de...? No, es decir,
No, al contrario, existe mucho control sobre la extracción de tanzanita. Bueno, mucho. Es verdad. Estoy acordando del muro que están construyendo alrededor de Mererani. Están construyendo un muro de 50 kilómetros de largo alrededor de la zona minera, pretendiendo con... ¿no? Y dices, ¿y? Como si los muros, no sé, se saltan. Yo qué sé, da igual. Bueno, el caso es... Pero esto dice mucho de cómo ellos se toman el tema de la tanzanita. Es como un muro. Esto, el nuestro, lo hemos controlado y aquí no se mueve ni Dios. Y además, no solamente eso, sino que ahora las empresas de tallado se tienen que trasladar a Mererani. A Mererani y el pueblo. ¿Vale? Ahí van, se está creando un centro de tallado, parece ser, y lo quieren poner. Eso no va a ocurrir a corto plazo, ¿eh? Pero existe este proyecto en el que están trabajando. Lo que quiero decir es que las tanzanitas, por un lado, sobre lo que ejercen muchísimo control, les preocupa muchísimo lo que pase con este producto estrella suyo que define muchísimo el país y tal. Pero luego la manera de comercializarlo es un auténtico desastre. Es un desastre. O sea, yo he ido a Mererani, no hace falta un permiso especial para entrar, pero una vez que estás dentro, puedes ir, ¿no? Hablas con unos mineros, con otros, tal, ¿vale? Y te ofrecen, y lo que tú compras es tal cual se ve ahí. Luego lo tienes que tallar, claro, pero no es más que eso, o sea, no existe más dificultad que esa. Y a la hora de exportar, por ejemplo, tampoco existen unas condiciones diferentes de ningún tipo, ni en cuanto a permisos, ni en cuanto a impuestos, ni en cuanto a tasas, ni nada. Pagas lo mismo que piedra de color, tu licencia de piedra de color ya incluye el comercio de exportación de tanzanita. La tienes que exportar tallada, esa es la única condición, pero no existe, más allá de la presión que ejercen por el control. Es decir, que nadie haga barrabasadas con la tanzanita, ¿no? Pero nada más. No sé si responde esto a la pregunta. Bueno, más o menos. Es que me pregunto, por ejemplo, cuando salimos, pues nosotros es que nos interesan más los cristales en bruto, ¿no? Y bueno, pues trabajamos con ellos y comerciamos con ellos y tenemos que comprar. Entonces, ¿de dónde salen esos cristales? La única posibilidad que tienes, o sea, es que legal exportar tanzanita en bruto por debajo de un kilo. Si no tienes intención de tallarla, igual te sirve. Y además es muy barato. Pero claro, si no la vas a tallar, si la vas a tallar, a ver qué haces con eso. Se te queda nada, pierde todas sus propiedades. Por el bruto tiene su cosa, ¿no? Sí. Un quilate al bruto pues puede tener su gracia. Pero si lo tallas, se te quedan 0,30, bueno, que se te quede. Es que no tiene ese color que tiene especial. Y eso es otra pregunta. ¿Qué color tiene la tanzanita realmente? El color que le corresponde es que los ingleses lo dicen mucho más bonito. Pero no, no es un azul púrpura, es el contrario. Es un púrpura azulado, más bien. O sea, la base de color es un púrpura... Lo digo porque las malas lenguas dicen que están tratadas la mayoría de ellas. Todas. Sí, sí. La tanzanita, por definición, está tratada con temperatura. Si no se calienta. Pero aun cuando la calientes, la intensidad de color que obtienes depende de la calidad de la piedra. ¿Y dónde la tratáis? Los dos. La tanzanita, nosotros ahora la compramos tallada, la tenemos que exportar tallada. ¿Y ya viene tratada? Que se encargue otro de tallarla. Sí, sí. Y lo que nosotros compramos, y es lo que yo recomiendo además, si lo vas a exportar, salvo en tu caso, a lo mejor que hacer cosas muy particulares con tanzanita de un quilate, o por debajo de un quilate en bruto. Pues eso es otra cosa. Pero si lo que vas a hacer es montar tanzanita tallada, compra tallada, sin lugar a dudas. Es que es la manera de saber que es de verdad lo que estás comprando y te evitas sorpresas. Puedes asumir riesgos sobre el bruto o en otras piedras, pero en otras condiciones de compra, de otros precios y tal cual, ¿no? Pero en el caso de la tanzanita, que la vas a tener que exportar tallada sí o sí, compra tallada. Sin sorpresas, sin tiros, y a veces que se cae para comprar. Y bueno, de buena calidad. Esto que comprar de piedras grandes de buena calidad, ahí. Ahí. Sí.
cerrar, pero nos hemos pasado ya mucho tiempo. Me han avisado que ya nos hemos pasado ampliamente, con lo cual, pues nada, darte muchas gracias por esta charla. Y bueno, no sé si habrá muchos que estén animados ya a montar una empresa en Tanzania de acuerdo con las facilidades que existen, pero vamos, se podría intentar. Enrique creo que sí, quiere montar el Instituto Gemológico tanzano, pero bueno, colaboremos en lo que podamos. Así que esperamos verte nuevamente por aquí, Nacho, porque es interesantísimo tu charla y estaríamos mucho más rato, pero las circunstancias son las que son. Así que gracias a ti y esperamos verte por aquí. Gracias, buenas noches.